Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Muy buenas noches, aquí estamos y pues como ustedes acaban de escuchar y bueno, como yo les expliqué hace unos meses, para contextualizar un poquito de por qué tenemos a tan distinguido artista aquí conmigo, ¿verdad? Durante estos meses también he empezado con ese proyecto del podcast y el colega acá que ha tenido una experiencia musical bastante chiva, a pesar de que ustedes lo ven, es un chamaco, es un chiquillo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí lo ven, ¿verdad? Y bueno, él ha sido uno de los que ha creído en mi proyecto, es alguien que, bueno, aportó con bueno, trabajo en equipillo que hicimos más o menos para entonces hacer esta intro, ¿verdad? Ya está Gen ahí spameando, que muy sensual, ¿verdad? Sí, hombre, así es. Hola. Ahí está, entonces, sin más ni menos, de verdad, agradecidísimo con él. Aquí mi introducción, mi bienvenida, por supuesto, a, un podcast que se veía venir hace ratos. Era alguien a quien yo quería tener en mi podcast, hablar con él, matizar, vacilar, ¿verdad? Desde que empecé este proyecto, ya que ha sido alguien que en conjunto, digamos, a cómo ha estado este año todo esto, no, y a pesar de que sabemos cómo ha sido toda esta situación de la pandemia, no ha parado, no ha mermado, más bien se mandó a pista con su proyecto, con su propuesta. Y ahí, ¿verdad? Ahí la tienen en Spotify, que de hecho vamos a aprovechar y vamos a tirarla de una vez, la verdad. Aunque vos me dices, Andrés, porque yo te veo armado, yo ya te veo con la lira ahí, ¿verdad? Entonces por eso yo, no sé, usualmente yo no soy de poner música en mis podcasts, pero él también me dijo que si podíamos poner music de fondo. Pero ahorita podemos poner unas y en lo que ya ahorita vamos a ponerlas. Don Andrés Zamora, este músico es Don decirle, Andrés. es decirle poco porque apenas a como yo he podido, hemos más que todo vacilado como compas, hemos a veces casi, él ha visto mis streams, yo también he visto sus canciones, también es pareja de una cosplayer, como somos cosplayer, ¿verdad? Este mundillo y todo, también nos llegamos a conocer y a vacilar y todo esto. Pero puña, después de que este hombre me dio, en lo que estábamos haciendo, este audio que hicimos para mi podcast, me dio una pincelada de lo que él ha trabajado. Estamos hablando de que él ha estado involucrado en proyectos, producciones, trabajándole la música a proyectos audiovisuales. Ha tenido muchos, digamos, puntos de vista. También digamos, ha querido travesear y conocer mucho más de cómo trabajar ciertos otros tipos de proyectos que involucran música. Y ahora está trabajando una música que está muy acorde a lo que está sonando al día de hoy. Y bueno, de hecho, de eso y más vamos de verdad a hablar con el hombre, con Andrés Zamora Ansot, de verdad ahí como ustedes ven. El nickname que tiene él ahí lo pueden encontrar ahí también en Spotify, que tiene unas piezas chivísimas que le está tirando esta semana. Acaba de tirar un single, acaba de tirar sus piecitas, ha estado tirándonos unas como en estos meses. Y bueno, este hombre, cuando ya empezamos a hablar, también me está asombrando de que, Dios mío, este hombre, amo de casa, ha estado, también dándole lo que es, no solo estos proyectos, sino también creo que está como en no sé cuántos más. Entonces, Andrés, te doy la bienvenida, te agradezco mucho, de verdad, por haber sacado ese chance, de verdad. Si no, más bien muchas gracias, Esteban, por invitarme. Nosotros ya habíamos hablado antes cuando nos pusimos, para centrar. Me gusta mucho la idea de tu podcast y me encanta cómo lo estás moviendo, los diseños que haces, tu personalidad, que nos conocimos en los eventos de cosplay a los que acompañaba Gen hace no tanto ya.
2 años, tal vez, 3. Sí, más se va volado, increíble. Y más con la pandemia que se fue así, porque la pandemia hizo como que no sé, pausó el tiempo y después nos sacó, fue una máquina del tiempo la pandemia, entonces, más bien a mí ya me estaba gustando porque no había ido mucho a eventos de este tipo. Ajá. Y honestamente yo viví mucho tiempo en Atenas. En Atenas, en el pueblo de Atenas, en Alajuela. Y tampoco es como que sea un pueblito muy chiquitito ni desconocido por el señor, pero es lejos. Y honestamente, bueno, yo tampoco es como que esté muy viejo ni que me mueva mucho y a mí no me dejaban salir tanto. Dejaban a mi hermana, a mí no me dejaban salir porque seguro hubiera sido muchos problemas. Pero yo siempre he sido geek, me han encantado los cómics desde que soy en tercero de la escuela. Era épico, porque de hecho cuando yo conocí por primera vez los cómics fue cuando fui a un acuario en Sabanilla, porque yo estaba en la escuela de Sabanilla. Fui a un acuario ahí y el muchacho dueño del acuario tenía cómics originales. Oiga, en el acuario de Sabanilla. Ajá, hay un acuario y él tenía cómics originales y él me dio los cómics, me dio copias de los cómics para que yo los leyera. Ay, me está llamando alguien, ¿sabes? ¿Qué, juepucha? Entonces, te compartió y ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero está bien, y estaba en español, inglés, no hubo problema. Estaban en los dos idiomas. De hecho, parte de que yo aprendiera a hablar inglés fue mucho porque quería entender juegos y cómics. Y él tenía todos los de Amazing Spider-Man, todos los tenía. Uy, juepucha. Entonces él me regaló un montón de copias y yo empecé a leer y yo dije, hey, ¿qué es esto tan chuzo? Dame un segundo, voy a interrumpir un segundo porque estoy escribiendo algo muy importante que tenía que responder todo el día. No, tranquilo, Andrés. No, pero es lo vacilón, porque de hecho yo ya iba a decirte que, alguien de Sabanilla que tiene todo Amazing Spider-Man. Bueno, decir que tenía todo Amazing Spider-Man es como relativo, como para darles un poquito una pincelada porque son tantos cómics. Entonces estamos hablando que es el cómic original de Spider-Man desde los 60s, ¿verdad? Y son demasiados cómics. O sea, se puede tal vez contemplar tener, digamos, cuánto hubo en una década o una cosa así. O sea, hay gente, incluso en Gringolandia, son muy pocos los que de verdad han llegado a tenerlos todos, entonces me imagino que puede tener un run y así, porque también como por la misma vejez es de mantenerlos una cosa así, pero nombres. Entonces, vos te contagiaste por puros cómics de Spider-Man, entonces. Ajá, y gracias a Spider-Man, de hecho Spider-Man siempre fue mi favorito, de todos los tiempos, siempre va a ser mi favorito, y después empezó a traer algunos de X-Men, no me acuerdo cuál era, no eran los principales, eran unos cómics extras que se habían sacado, de hecho no sé si eran... X-Men era un enredo, tiene demasiados personajes, luego meten otros nuevos y... Era House of M. Te pasó House of M. Y es que en esa época yo creo que estaban recientes. Sí. No sé qué año fue, estaban muy nuevos. Sí. Y House bueno, of entonces ya no fue hace poquito tampoco. Yo empecé, pero enamorado de los cómics, empecé a ver, había unas películas animadas de los Vengadores. Ajá. Muy chuzas. Sí me fue más con Marvel y algunos que otros de Batman y Superman. Y yo en esa época estaba muy pequeño, estaba en tercero de la escuela, empecé a leer y escuchar y cosas. Claro. Y costaba mucho como ver que hubieran personas así, como que les gustaran las mismas cosas. Lo más que había era como gente que coleccionaba cartas de Goku, de Dragon Ball y de Yu-Gi-Oh! Era lo más que había. Ajá. De hecho, no me Y cuando nos fuimos para Atenas de San José, allá era, si en San José era imposible, en Atenas es como el triple de imposible. Entonces para mí cuando yo conocí a Jenny me di cuenta que, porque o sea, yo no sé, yo sí siento que con respecto a eso yo estaba viviendo debajo de una piedra. Porque ya después yo viajé y ella tiene un montón de seguidores, todo el mundo la conoce, están todos los cosplayers, habían eventos y no era el primero, hubo eventos 10, 20, 15 años antes. Y entonces yo estaba como vuelto loco y qué bonito, y los cosplays y yo, era súper emocionante para mí, era muy bonito. Y bueno, Gen sabe, ella no me deja mentir. Y bueno, de hecho, cuando yo justo entré en esa etapa, yo siempre he sido de que me gusta el rock alternativo, la electrónica, el pop, me gusta mucho el tipo de música, yo soy muy abierto a lo que sea. Y en esa época estaba como estudiante de artista integral en una agencia que se llama The One, y ahorita
la academia se llama Único. Ellos enseñan artistas. Y yo estaba muy empapado de todo, del modelaje, locución, TV, radio. Y no era para mal tampoco, porque aprendí mucho. Pero el director sí estaba más concentrado en que, hey, tenemos que hacer contenido que funcione en Costa Rica. Sí. Y yo saqué, de hecho, un álbum que se llamaba Young and Naive, que ya lo borré, no me gusta, era super X. Man, sí pasa cuando uno también dibuja o cuando también uno cosa con cosplay pasa, mijo. Entonces se entiende, pero forma parte de, entonces tranquilo, no vamos a holgar más por ahí, pero se llamaba Young and Naive y bueno. De hecho trataba más o menos de eso, pero era muy como electrónico, pop, lollipop y así. Ya. Y ok, a mí me gustaba, yo era fan, pero yo algo que siempre tuve fue esto de, yo quiero esperarme a sacar las cosas cuando ya esté listo, cuando ya yo me encuentre como artista finalmente. Y en esa época apenas llevaba que 2 años estudiando producción. Y entonces no era tan buenísimo. Y bueno, no sé, hay gente que me dice, ay, era buenísimo, y se lo enseño a mis amigos y es como, hey, qué bueno, y yo lo veo y es como, ay, algún día te lo enseño, lo podemos compartir ya cuando sea una joyita de esos, cuando ya la gente diga, hey, ¿cómo empezó Ansot? Pero bueno, entonces, yo había sacado esto y estaba muy empapado de que teníamos que venderle a Costa Rica y olvidé por completo que me gustan los juegos, que me gustan los cómics, que me gusta Harry Potter, que me gustan cosas que no son de Costa Rica. Y la música, a mí por ejemplo me gusta mucho los guturales y screaming y así, me encanta. Pero también, obviamente, bueno, por obvias razones no es tan comercial hasta en este punto de la vida. De hecho, me gusta porque es como que nuestra generación y todo este tema geek y todo ya está como volcando la tortilla y nos estamos llevando en banda un poco hasta llegar al streaming, al mainstream, perdón. Claro, eso te iba a preguntar yo porque, digamos, es una cuestión que yo iba a tocar también como cuando yo me acerqué también a la música por mi lado, porque, por ejemplo, era lo que había en la radio, digamos, cuando uno estaba en la secundaria, una cosa así, uno se atenía a eso. Yo solo escuchaba una emisora. Que era 979 y entonces fue cuando gracias a unos ángeles negros que aparecieron en mi colegio pude conocer el metal europeo y porque digamos yo tenía un criterio muy similar. Yo digamos, uno dice, uno puede, porque man, por ejemplo, uno puede cantar Britney Spears, uno puede cantar Cristina Aguilera, pero, y ¿por qué? Porque es cultura, o Backstreet Boys, porque uno, ¿verdad? Y todo. Sin embargo, uno dice, no, yo escucho lo que me dé la gana y por eso los playlists ahorita son como los memes, son así de variados. Puede ir de Camilo Sesto a Marilyn Manson, una cosa así, ¿verdad? Entonces, sí, man, y digamos en ese momento unos colegas del colegio y yo teníamos como unos hacksillos ahí para entonces poner música desde la compu, la conectábamos al equipo y la grabábamos en un cassette y entonces hacíamos unos mix raros. Un compa llegó a poner The Beautiful People hablando de Marilyn Manson, después sonaba la canción del Chavo. Entonces el mae, no sé con qué afán hizo ese mix, mae, viera que raro, mae, viera que salió afectado escuchar esa vara. Pero entonces cuando llego a escuchar el metal europeo, entonces como que me doy cuenta, mae, yo no estaba mal. Yo tenía razón, porque este metal europeo es una mezcla lindísima de no solo guitarras, no solo de... También, y uno sabía que tal vez habían colaboraciones con orquestas, tal vez Scorpions, Metallica, pero no a este nivel, me explico. Entonces uno dice, no, la música puede ser más, puede agarrar más y puede incluir más. Entonces cuando vos dijiste eso, yo te iba a preguntar más o menos, cuando empezaste en esto de la producción, ¿como qué año era? Como para ubicarme más o menos. ¿Qué año estamos? Todo mal. No, por ahí del 2015. No fue hace tanto, fue hace poco. Bueno. Depende de la perspectiva de uno. Para mí fue hace mucho tiempo porque de por sí es como una parte importante de la cantidad de años que he vivido. Ay, sí, de hecho, y te pregunto, man, porque es que si antes esa vaina era muy cerrada. O sea, uno estaba tenido que podía haber rock nacional, o que podía haber bandillas así medio matizadas de pop, una cosa así. Pero también, ¿pero por qué? Yo siempre sentí que esas bandas eran muy atrevidas. O sea, que no, digamos, no podían una banda porque eran influencias que europeas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer esa identidad? Uno tiene que forjársela, uno tiene que crearla. Y en ese momento, pues, yo no lo sabía, ¿verdad? Bueno, yo lo creía, no lo creía imposible, pero yo no sabía cómo estaba el mercado o el medio acá.
Y ahora que vos decís eso, que estás llevando esa producción, me imagino que la lucha tuya fue, pero pesada, por lo mismo. Definitivamente, pero de hecho, antitos de que Gen entrara en mi vida y que me enseñara que hay personas que les gustan las cosas que a mí me gustan, que fue cuando empecé a estudiar mercadeo y empecé como ya a formarme mucho, bueno, a estudiar más formal para poder aprender a mover mi música, el negocio de la música, el arte, que tiene que saber un artista, muchas cosas. Y fue finalmente cuando ya terminé el curso de la agencia. Y bueno, todo era muy eso que dices, hay que construir contenido que le guste al público en Costa Rica, porque de ahí, ese es nuestro ámbito en físico. A no ser que yo me pueda ir a otro país, a Europa o a Miami o a otros países, yo voy a tener que mientras tanto moverme en físico acá y tengo que gustarle a las personas de acá. Pero eso era lo malo, esa era la mentalidad que yo tenía. Y después de ahí entendí que uno como artista llega a un punto en el que, ok, tienes que ser fiel y leal a tu arte, de dónde vienes. Y eso, no solamente uno como artista, sino que las personas se dan cuenta cuando uno es legítimo, cuando uno es leal a dónde viene. Y ahora, exacto, por ahí yo creo que eso es parte de una revolución que a mí me gustaría hacer con respecto al contenido en Costa Rica. Sí, claro. Y por eso voy con todo y no voy a parar hasta que funcione. Porque en Costa Rica, bueno, yo he hablado mucho con público en general, con personas que conocen, con personas que no saben. Y todos llegamos a la conclusión en que el país no tiene, en su mainstream de Costa Rica no hay contenido como el que uno consume en otros países. Y me he dado cuenta de muchos secretos turbios de la industria, de personas como trabajan de la radio, de todo. No quiero tocar mucho esos temas. No, vamos a tocarlo, tranquilo, pero es que es como un secreto. No, man, hay que hablar en plan, es un secreto a grandes voces. Que el internet ha permitido develar, o sea, agendas, que conveniencias, y man, me lo han dicho del medio audiovisual, me lo han dicho del medio de la música, muchos rubros que vas a estar diciendo acá son una vara que uno se queda asustado, y que el internet ahora ha permitido digamos, poder no solo ventilar, sino también ofrecer un espacio que diga uno, no, yo sí puedo hacer mi música. ¿Sabes dónde me di cuenta? Bueno, son varias bandas, pero la primera banda que a mí me convenció fue un proyectazo en el que estuvo un primo mío, que es una bandota que bueno, al día de hoy, ahorita están como en un hiatus, ¿verdad? Pero Still Dogs se llama. Está también en Spotify, ganaron unos concursos y yo estoy asombrado, man. No es porque yo tal vez, bueno, yo sí he ido a Chivos, pero yo estoy asustado de ver, por ejemplo, de que uno dice, si hay gente que se la cree acá, tienen presencia de bandas gigantescas, de esas que convocan pero miles y miles de personas. Esa banda de mi primo era algo increíble, los videos también estuvieron magníficos. Y bueno, yo asistí a casi todos los que yo pude y todo, y magnífico. Y entonces ellos simplemente hicieron sus piezas, hicieron su banda, su merch, ¿verdad? Las camisetas, que los discos, o también discos. Sí, yo creo que sacaron discos y se mandaron a Spotify y toda la cosa. Y entonces de hecho, hasta yo fui a una batalla de bandas en las que estuvieron ellos, donde fue una banda de ska de Turrialba también, que fueron 15 chamacos que se echaron también un chivote. Entonces ahí es donde yo me di cuenta de cómo mucha gente se estaba mandando a internet, Spotify, otras plataformas, y yo estaba diciendo, mae, qué bien. O sea, no se están quedando atenidos a como era antes, mae, como se veía que hacían, no sé, asaltaban una radioemisora para que le pusieran un cassette, ¿verdad? Al aire, y para que la gente lo escuchara, ¿verdad? Por poner un ejemplo de Heton, ¿verdad? Y lo que es bueno es que al final el internet vino a hacer un papel no tanto en Costa Rica, sino de forma mundial, internacional. Es un papel muy importante. Y ahí es donde yo cambié el chip. Finalmente dije, hey, hay internet, ya yo no tengo que pensar más como, ay, es que Costa Rica es todo el mundo viene y me dice, yo digo, hey, no sean así, no sean tan negativos. Costa Rica es un país de mierda, aquí nadie apoya las cosas. Y vea, y como así como en inglés, they're bitching all the time. Están solamente ahí en esa quejadera, y honestamente, te lo pongo así. Y yo le he dicho a personas, ok, ¿por qué no sales del país y me dices cómo te va? Sí. Inténtalo, porque ok, tenemos también una pequeña ventaja, que eso no es un secreto, es una ventaja para mí, porque yo digo, ok, si logramos ser de los mejores en el país, que en realidad no hay tantos, y hay muchas personas buenas,
uno simplemente puede aprovechar la marca Costa Rica, la marca país y brillar en otros lados, pero ponte a pensar, si yo voy a New York, lo más seguro es que hayan no solo 200, miles de productores que están haciendo música, tal vez no igual a la mía, no parecida a la mía, porque eso es otro tema también. Sí. Pero la competencia es mucho más amplia en otros países. Ahora, el internet no tiene fronteras. Así es. Y lo sé yo que he estado, bueno, últimamente lo que logro invertir en, por ejemplo, ads o pagarles a algunos que otros dueños de playlists en Spotify y así para ayudarme. Hay personas que vienen de Rusia, personas que vienen de Grecia, de Inglaterra, Estados. En Chicago tengo muchas personas que me escuchan. Ahora, no es el público ideal que ya me va a hacer millonario y famoso, pero es un público que ya está siendo leal. Entonces, va poco a poco. Lo que hay que tener en mente es, uno, ser leal a uno mismo. Que el arte que uno haga, o el concepto artístico, por ejemplo, en mi caso de Ansot, porque yo sí tengo varios proyectos aparte, pero el concepto artístico de Ansot es... Tengo que ser leal a Ansot. Sí. Entonces, ¿por qué comento de la parte de que me gustan los cómics, me gusta la parte geek, me gustan los videojuegos, me gusta la revolución que está haciendo el internet? Y me gusta porque eso es otra cosa que a mí siempre me preguntan, bro, ¿por qué todo lo haces en inglés? Y yo, why not? Me explico, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer en inglés? Ay, no, pero es que aquí vas a pegar, y si te viene a pagar una disquera que lo hagas en español, porque eso viene y son expertos y ellos saben. Ok, ellos saben y son expertos y todo. Y yo, bueno, está bien, ¿por qué voy a sacrificar mi arte? Bueno, póngame mucho dinero en la mesa y yo tal vez lo pienso. Y digo, tal vez lo pienso, no tampoco es que tipo, me voy de jupa y ya perdí, vendí mi alma. Lo pienso, contrato a alguien que sepa, hablo con amigos y todo. Y yo no soy, bueno, eso es otra cosa. Yo ya he aprendido a no irme de jupa, no traicionar mi arte. Porque como dice Residente, si yo quisiera vender algo, me pongo un café y vendo comida. Pero no, yo quiero vender obviamente música. Me gustaría encontrar un público alto, generar ingresos y vivir de la música, traer comida a la mesa y dárselo a mi familia por la música. Eso es de mis principales ideales y mi vida, pero también quiero mantenerme leal y fiel a mi arte. Y eso se puede. Y lo mejor de todo es que gracias al internet ya yo no tengo que estarle rogando ni bueno. No, ya sabemos exacto y se entiende muchísimo. Man, es una lucha. Estaba viendo un podcast de, bueno, no un podcast, un fragmento de un podcast de uno de los carajos de México que yo escucho y me recordó mucho cómo estamos en eso, ¿verdad? De cómo yo digo, man, es cierto, porque a veces tal vez no duermes, a veces tal vez no puedes descansar, porque en el momento que tenés para dormir es cuando se te acomoda todo. Ay, haga esto, y uno, ya, porque uno ocupa dormir y en el momento en que tal vez uno ocupa que fluyan las ideas, no están ahí. Porque ya estás enfocado tal vez en otras. Entonces, cuando sos creativo, y ojalá seas así, man, entonces me pasa a mí también, entonces querés asimilar todo. Entonces querés agarrar de todo, porque de todo es que construyes el arte, que la música, que lo que estás construyendo inclusive de esta forma. O sea... estos aportes, estos contenidos, todo tiene mucho que ver, man. Entonces, cuando vos me contás de eso, yo no dejo de pensar en eso mismo, que estamos en esa lucha que todo cuenta, que todo influencia aquí, todo. Definitivamente. Uy. Ahora, ahí es donde entra el papel del internet. Antes, por ejemplo, los artistas grababan, qué sé yo, el especial de Navidad en junio. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo tenían que pasar por varias personas en físico y tras de todo antes la industria musical se movía por discos, entonces vender discos de forma física implicaba hacer todo ese millón de copias, dárselos a cada una de las tiendas de forma mundial, entonces para que salieran... Pero ¿qué pasa? Ahora nada más lo grabo y ya si quiero lo subo. Pero ahí es donde entra la competencia y la parte divertida para mí, que no solamente crear, pero es lo que estás comentando. Hay mucho ruido en internet, mucho ruido en internet, por lo tanto atraer la atención del público es mucho más difícil. Entonces es que uno aprende a ir con la marea, uno aprende a jugar bola, uno aprende a que los videos de TikTok de 15 segundos, que me pongan atención, que entren aquí, que pongan mi canción de... Esto mismo de que estoy haciendo de sacar canciones mínimo una al mes... Es por lo mismo, porque hay que mantener al público entretenido, hay que mantenerlos poco a poco. Ahora es un trabajo de hormiguita, pero poco a poco va dando sus frutos. Es nada más ser paciente. Y yo en ese momento no soy
exitoso a niveles estratosféricos, pero ya poder dedicarme a ciertos aspectos de la música y ver resultados y ver alguno que otro ingreso y ya empezar a entender que, hey, sí puedo vivir de esto, pero tengo que ser muy constante. Entonces, ¿cómo hago para ser constante? El concepto de Dansot se mueve mucho de esto. Y yo decía, ok, yo antes me hubiera gustado meterme en un estudio, grabar guitarras, batería, violines, todo, ok, pero no puedo. Lo que tengo es una computadora, unos parlantes y un micrófono. Y voy poquito a poco entendiendo que tengo que utilizar las herramientas que tengo a mi favor, una computadora, herramientas digitales, que al fin y al cabo va muy de la mano con el contenido que a mí me gusta. Los videojuegos, los cómics, todo es digital. Y por ejemplo, yo baso mucho mi arte en videojuegos. ¿Por qué? Porque para mí los videojuegos son como el arte absoluto. Son el arte absoluto, ¿por qué? Porque tienen todos, tienen diseños, actuación, locución, diseño de audio, animaciones, cinemática, tiene de todo y tras de todo puedes interactuar con los videojuegos. Para mí son muy importantes. Entonces, ¿qué? Me gusta ese sentimiento o ese, ¿cómo lo digo? Ese sentimiento digital que le trae el arte. Y ahora, la industria de los videojuegos es otro tema completamente mucho más amplio, pero... Lo importante es saber cómo de dónde vienen esos pedacitos que hacen un concepto y cómo hace uno para poder mantener la competencia, porque por ejemplo hay muchos artistas que tienen millones, que tienen equipos de producción, que él es el productor principal, pero tengo otros 6 productores en mi imperio y esos productores tienen sus propios compositores. Claro. ¿Cómo hago para competir con esas grandes marcas? ¿Cómo hago para hacerlo? Ok, la única forma es ser constante, ser continuo, conseguir patrocinio, conseguir inversionistas, empezar a negociar y para eso uno como artista independiente tiene que cubrir muchos aspectos. Que eso va de la mano también con, ok, yo soy músico, estudié muchos años producción, me estoy preparando de forma integral como artista para hablar en la radio, hablar al frente de personas, no tener vergüenza, lo que sea. Hay un montón de cosas que hay que prepararse, que muchos artistas no están preparados para hacerlo y muchos piensan, hey, ¿para qué voy a hacer eso? Y yo digo, no estoy sacrificando mi arte, porque a mí me han dicho, hey, ¿por qué no haces reggaetón? Eso está pegando. Y yo, ok, no voy a sacrificarlo en ese punto. Yo no critico el reggaetón, a mí me gustan canciones de reggaetón, todo el mundo baila en las discos de reggaetón, pero... tengo que mantenerme leal a mí mismo. Exacto. Y ahí es donde entra el tema. ¿Por qué hago las cosas en inglés? Hey, yo sé que yo vengo de Costa Rica, pero no necesariamente porque yo sea de Costa Rica me voy a poner un chonete o voy a bailar. No necesariamente. Ahora, me gusta la cultura tica, yo amo mis raíces, las amo y las voy a proteger y defender con escudo y espada, pero yo no soy un deportista para representar a la selección nacional, no soy. No. Y mis raíces no necesariamente están centradas totalmente en Costa Rica. De hecho, hoy vi un estudio que están haciendo en Japón, que van a ser los primeros estudiantes y lo están integrando en niños en un sistema educacional para que sean los primeros pobladores del mundo. ¿Qué pasa? Que les van a enseñar varios idiomas desde pequeños, les van a enseñar lectura, negocios, les van a enseñar estrategias digitales desde pequeños. Entonces... rompemos esas fronteras. Y bien que mal, Marvel no nació en Costa Rica. La música rock en inglés no nació en Costa Rica. Las películas que vemos y consumimos en el cine y la música que inclusive la traen acá, y esto es histórico, estoy hablando que en los 80s vino Sony Music, compró todas las disqueras ticas y las cerró. ¿Ok? Por eso es que antes uno escucha de charanga vieja y música tica vieja, que Puerto Limón, y todo el mundo la canta y se la sabe. Hay muchas canciones que pegaron en Costa Rica antes de que cerraran todas las disqueras. Y bien que mal viene Sony Music y está bien, ellos vienen y como no hay tanta competencia, nos meten a los artistas que ellos mueven, que Coldplay, que 30 Seconds to Mars, que Linkin Park, que bandas de esa época, más o menos, y las meten encima y tras de todo, sí las consumen. Entonces... mucha gente me dice, hey, que es que aquí en Costa Rica nadie va a mover un artista tico, un artista en inglés. Bueno, entonces no es mi mundo para estar acá, igual lo publico en internet y cuando yo consiga números, ahí es donde ya van a estar como, ay, no, pucha, no, sí, tenés razón. Y así hay infinita cantidad de directores, de disqueras y personas que vienen acá y nos van a cerrar las puertas porque hacemos música en inglés. Está bien. Y por ahí es donde digo, al final todos los artistas que han funcionado de verdad tienen su propia revolución. Esa es la mía. Para mí esa es la mía. Y de hecho, no sé si has escuchado la canción de Snow the Product con Bizarrap, que ella es una rapera mexicana, pero también es gringa
y canta en español y en inglés. Hace un Spanglish y entonces está rapeando en español y en inglés y a todo el mundo le encanta. Yo digo, esa es la revolución que yo digo. No necesariamente porque yo sea tico, tengo que vuelvo lo mismo, ponerme un chonete y cantar charanga y llevar a todo el mundo como los ajenos a bailar. Está bien. Sí, claro. Y lo acepté y me enamoré de eso y finalmente hago música de forma libre. Sí. Ahora, como dije antes, estoy luchando contra mucho ruido. Entonces, no es sacrificar el arte, pero es hacer mi arte objetivo. Estoy hablando de que, hacer un coro pegajoso, hacer una canción fácil de escuchar, que sea corta, poderla... si yo quiero en serio generar mi negocio, tengo que sacrificar ciertos aspectos que para mí no son sacrificarlos, porque si te pones a pensar en tipo, ¿cómo hace una persona para hacer algo que suene comercial y que se mantenga súper artístico y leal a su concepto? ¿Cómo? Esa es la parte más complicada y ahí es cuando uno finalmente empieza a pensar de forma tan objetiva que, consejo número 1, si hay algún artista escuchándome, cómo empezamos a movernos es que ya con solo la parte de disfrutarlo, pero entrenar, practicar y sudar tu talento. O sea que llegue, ¿cómo hago para componer canciones en 3 horas, en un día, ¿cómo hago? Porque necesito, y bueno, tú has visto el trabajo, el día que me senté a hacer el podcast y hacer la canción, hice un beat desde cero y lo hicimos en 1 hora. Y no es cualquier beat, pero ¿cómo logré llegar ahí? Que esa es la parte, nadie es paciente, todos le echan la culpa al país, le echan la culpa al público, le echan la culpa a esto, No, bro, es tu culpa y de nadie más. Cuando uno se responsabiliza de todo lo que uno le pasa, finalmente es donde yo digo, paso número 1, ser paciente y entrenar lo suficiente, que por eso es que me arrepiento de haber subido mi álbum hace 3 años, perdón, porque lo subí por presión, esa presión de que, ¿por qué no sacas algo? Que ya estoy harto de estarle compartiendo a la gente tu música por un drive o por WhatsApp, quiero poderlo escuchar en Spotify, ¿cómo? Y no corras. Todos tenemos nuestro tiempo para aprender, no importa si es cuando tenga 40, cuando tenga 50, pero aprende, ¿qué tanto aprende que tu arte literalmente lo sudes, que cantes, bailes, muevas arte, que sea el poder de tu música, porque bien que mal, las personas notan cuando algo es legítimo y cuando no. Así es, ajá. Somos humanos, hemos aprendido, hemos evolucionado. Nuestro instinto de supervivencia ha evolucionado tanto como para saber que nos están engañando, que esto es mentira, que esto no es bueno, que igual, eso pasa en los artistas. ¿Cómo hago para llegar ahí? Pero es que hay muchos artistas de 17, de 16, está bien. No sé cuántos de ellos tienen problemas con sus disqueras porque estaban tan jóvenes que tienen problemas financieros. Sí. Hay muchas cosas. Entonces, lo primero que digo es, hay que ser tan bueno que puedas sudar arte, que te sientes un día hoy y hay un montón de más de consejos. Por ejemplo, me pasa que hoy quiero sentarme a componer y no se me ocurre nada, no se me ocurre ni papa, pero mi cerebro estuvo, de vez en cuando, tal vez un día estaba en el baño, un día estaba trabajando y empieza a hacerse una melodía y yo agarro mi celular, la grabo, lo que sea. Y después, cuando me siento aquí, empiezo a exprimir mi cerebro me dice, pero si te he dado como 500 ideas esta semana. Entonces vengo y agarro esas ideas que había grabado y las produzco. Entonces, eso es lo que pasa. Mucho es esta conversación con uno mismo de mejorar su propio arte. Eso es lo importante. Entonces ahí es donde yo digo, ahora, para poder mantener ese flujo constante, ¿qué es permitido por un público? Entonces ahí es donde yo digo, 1, hagámoslo simple. Soy una persona haciendo cosas simples. Yo no puedo empezar a crecer, irme hasta allá y hacer una producción tipo Lady Gaga, que tiene un equipo completo, tiene la mejor disquera detrás de ella. No, sí, claro. Está bien. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que el internet abrió las puertas para que los artistas fueran simples. ¿Por qué pegan videos tan... Hay veces que uno dirá, son videos estúpidos en TikTok con millones de reproducciones? ¿Por qué? Porque a la gente nos gustan las cosas simples. Querámoslo o no. Eso pasa también con la radio, por ejemplo. Que la radio va a morir. No, de hecho la radio en este momento es cuando más se está escuchando, mucho más que antes. Sí. ¿Pero por qué? Y yo me he sentado a hablar con el presidente de la Cámara de Radios Nacional y él mismo me dice, me parece muy... Yo pensé que íbamos a quebrar. Yo pensé que íbamos a cerrar nuestros negocios, pero me parece tan curioso que cuando abrimos nuestra plataforma de que, háblenos por Facebook, háblenos por WhatsApp, y yo digo, ¿por qué esta persona me está pidiendo por WhatsApp? Si tiene internet, puede buscar la pinche canción en Spotify o en YouTube y ya la tiene. ¿Pero por qué? Porque esa simpleza de que seguimos siendo humanos
Nos gustan las cosas simples. Y entonces que a mí me sigue gustando escuchar la radio. Y esa canción yo la pedí. Estamos en comunidad. Tenemos esa parte social de que nos gustan las cosas sencillas, nos gusta el arte bonito, nos gusta la realidad, nos gusta compartir con otras personas, tener una comunidad. Entonces, ya una vez que uno empieza a sudar arte, a ser bueno, a ser legal y leal con uno mismo y con las demás personas, ya se hace mucho más sencillo empezar a entender cuál es mi siguiente paso. Entonces, ahí es donde yo digo, me gusta lo digital, me gustan los videojuegos, me gustan los cómics y me gusta la simpleza. ¿Cómo lo mantengo todo simple? Y de hecho, ese fue el día que yo me tomé un selfie y hice mi primer diseño. Y es el cover art que yo estoy utilizando en mis portadas, que es mi cara con las X's, una carita triste, en el centro de cualquier color. Y yo digo, hey, qué simple, qué banal, qué todo. Pero a la gente le gusta, te acuerdas de él, porque estoy seguro que te lo imaginaste. Ni siquiera tuve que enseñártelo, estoy seguro que te lo imaginaste y tú que ya has escuchado mis canciones. Pero la idea es que sea una marca tan reconocible, tan real, Eso es lo que yo quería lograr con mi arte. Y todo esto se traduce también en mi música. Yo hago que mis sonidos sean sencillos, a veces les pongo unas que otras voces secundarias, hago que la producción, la mezcla, la masterización sea lo más profesional posible. Eso sí me pulo mucho en eso, estudié, he tomado varios cursos para poder lograrlo. No fue fácil. Estoy hablando de que, bueno, empecé y bueno, yo soy músico de toda mi vida prácticamente, porque mi familia era muy musical, mi papá baterista, él es una historia aparte porque tampoco es como que sea, pero desde pequeño yo me empapé de música y me gusta la música, me gusta el contenido. Y si yo sé desde pequeño que yo sentía, ok, ¿cómo voy a generar ingresos en mi vida de grande? Porque eso es otra cosa, el dinero lo tengo con los pies en la tierra. Ay, no, eso es muy banal, muy vacío, muy todo. Es lo que mueve al mundo, lo siento. Tengo que estar en el mundo en el que vivo. Cuando yo pueda ir a vivir a Marte y no me tenga que preocupar por eso, hablamos diferente. Ay, pero es que el dinero no... No, yo sé que el dinero no es lo más importante. Lo más importante son las relaciones, mi familia. Pero el dinero hay que tener los pies en la tierra. Entonces yo siempre era tipo, hey, y cuando yo vaya a hacer dinero, va a ser porque hago música. Desde pequeñito, desde que tengo memoria. Y decía, ay, pero voy a tener que aprender a hablar inglés. Bueno, pasó. Ay, pero voy a tener que aprender a tocar guitarra o un instrumento. Bueno, pasó. No sé cómo pasan. Las cosas pasan porque uno las pide, se las pide el universo o lo que sea. Y ahí es donde yo digo, todos estos acontecimientos, poquito a poco, se reúnen en logré aprender y estudiar, y ahí llevo desde el 2015 estudiando solamente producción, pero desde que tengo, no me acuerdo, aprendiendo a cantar, aprendiendo a tocar guitarra, batería, piano, bajo, ukulele, lo que sea. Yo todo lo que sea musical me voy. De hecho, ahí tengo un violín y estoy aprendiendo a tocar violín. No soy bueno para nada. Apesto en el violín, es el más difícil, pero sí, me imagino. Lo importante es que yo digo, ok, mira. Y yo tal vez me adelanté un poquitito porque yo en un momento de mi vida dije, hey, no quiero que cuando yo ya crezca tenga que empezar. Tal vez fue suerte, yo creo que eso fue suerte porque me da risa porque de hecho es lo que tú dijiste antes, ay, que se ve un chamaco. A mí toda la vida todo el mundo me ve chamaco y de hecho he aprendido a sobrellevarlo porque las personas me subestiman mucho. No se esperan la gran cosa de mí. Sí. Pero no importa, tal vez eso es una ventaja. Eso es la cosa. También, eso es parte de mí. Me gusta ser positivo. Me gusta ver todo como una ventaja. Porque lo que las personas van a ver como, hey, ay, esto es una mierda, eres un carajillo, tienes el pelo largo, te pintas el pelo de gris, que todo de negro, sí. Todos son peros siempre. Pero cuando uno aprende a ver todos esos peros como una ventaja, hey, que Costa Rica no es el mejor lugar para tu música. Vamos a ver. Si yo impresiono a un público tico, ¿sí? O sea, podría impresionar a quien sea, porque eso es otra cosa. Ay, es que los ticos no tienen los sentidos tan agudos. No, los tienen muy, muy agudos. Que están acostumbrados a consumir que plancha, que los ajenos, que salsa, que rock, que... Consumimos de todos. Y de hecho, hace unos días hice un experimento con un amigo que me está apoyando mucho, después lo presento, de pagar una campaña de ads en Facebook, y la pusimos en Costa Rica para saber si la gente entraba, y ciertamente entran, ciertamente lo consumen. Y ahí es donde está el último secreto, ya lo último que he estado pensando mucho con respecto, ok, ya tengo el arte, ya lo sudo, ya soy quien soy, ya soy leal a mí mismo, ya tengo mi concepto artístico listo, ya yo me siento y trabajo y lo hago lo más simple, trabajo lo más que se pueda, pero cuando lo único que necesita un artista es exposición. Para mí eso es una hipótesis, no sé si será cierto, habrán personas de la industria que saben, pero para mí lo que necesita un artista es exposición. Ok, no cualquier artista,
puede lograr algo grande con exposición. Pero mientras que esté arriba de una barra, de arriba de lo aceptable, Ajá. con buen mercadeo, con buen negocios, con buen carisma, buen de todo, con dedicación, trabajo de años, no solamente un año, puede pegar, todo puede ser viral. Y Claro. de hecho, plataformas como TikTok lo demuestran. Porque con un solo video que se haga viral ya te cambió la vida por siempre. Pero es eso, es que con que esté arriba de lo aceptable todo puede ser viral. Pongamos un ejemplo que yo lo he vivido, lo he visto, le hablo. Alex Badilla. Alex Badilla lo criticaban, le hacían memes, era la burla de todo el mundo. Pero no hay mala publicidad, no hay mala publicidad. No existe la mala publicidad, él se hizo un montón y fue una cosa increíble, yo me acuerdo. O sea, y no solo eso, porque llegó tan alto sí. en las críticas que encontró su nicho, encontró su mercado, encontró los que sí lo apoyaban, es lo mismo. Entonces ahí es donde yo digo, ok, de ahora en adelante hay que hacer el trabajo de hormiguita, hay que ir poco a poco, no hay que desesperarse, hay que ser paciente. Por ejemplo, vea, es que yo también tengo ya mis carreras que son para trabajar y el backup, el plan B básicamente no es la música. Sí. Yo estudié administración de empresas y estudié optimización y asesoramiento de negocios y acabo de terminar de conseguir mi título, mi certificación de mercadeo digital. Entonces puedo programar websites, puedo hacer estrategias de advertisements en Facebook, puedo hacer community management, todas estas cosas. Lo hice pensando en dos cosas. Uno, poder sustentar mi proyecto musical y dos, tener trabajo, porque la vida es real, entonces... Es lo mismo, claro que sí, y eso es a lo que iba también porque, por ejemplo, son facetas, todo lo que me estás contando y de hecho yo, hijo, pucha, en algo que también te agarro montones es ese hecho de que, por ejemplo, cuando yo te conocí a vos, yo digo, este man le hace la lira. Yo no imaginé que le hacías al bajo, que también le hacías a los bolillos, creo que sí, ¿verdad? Baterillo también. Y ahora me estás diciendo que le estás entrando al violín. Es algo que yo también te entiendo un montón, porque son áreas en las que uno siempre ha querido tal vez inclusive, incurrir, digamos, en travesear, experimentar, ¿no? Y como el caso mío también, yo el año pasado cuando estuve metido en programar un juego en esa vaina que se llama Game Jam, es algo que siempre he querido hacer, es algo que uno, por ejemplo, ha querido, como vos lo dijiste, los videojuegos involucran ahora muchas artes para todo ello, y uno quiere involucrar, bueno, uno siempre ha tenido esa vaina, ¿verdad? Esa chispita de que uno dice, mira, ¿cómo le puedo hacer esto? Porque cuando uno hace un juego, uno cuenta una historia también, es un formato que ahora ha crecido montones, es una industria a la que hay que hablar en plan, Hollywood le tiene miedo porque puede ser un mejor formato, le está dando trabajo a actores y entonces es algo lindísimo donde entonces la dirección de arte no se queda ahí. O sea, estamos hablando de que es una producción inclusive hasta más delicada que una misma película, porque tenés que cuidar que... Y más cara. Mucho más cara. Claro, o sea, que tenés que cuidar cómo se compone la música, tenés que todo cuadre con el diseño conceptual, que el modelado en 3D, o inclusive ni siquiera eso, también inclusive si vos haces solo un proyecto, tenés que también velar porque el diseño, que los colores, que el cuidado, muchos trabajos independientes ahora son hechos inclusive por equipos muy cortos, o de una persona que inclusive tienen unas cosas. Cuphead fueron unos 4 chavalos, si mal no me equivoco, por decir un ejemplo, y es una titanada de juegos. El juego ha estado rompiendo hocicos desde entonces, y entonces es esa vaina que uno tiene cuando uno está en esta vaina, que yo de hecho era lo que te iba a señalar, pero digamos, no sé, o sea, me da risa porque yo siempre he visto que de todos los instrumentos, el violín es uno que requiere como una dedicación como así, ¿verdad? En contraste con los otros instrumentos, cuando usted dijo que está intentando violín, ay, madre, Dios mío. Para mí hay que ser perfecto, porque por ejemplo, el piano, la guitarra, el bajo, todos tienen notas separadas, el violín hay que ser específico con cada sonido, y bueno, uno desarrolla mucho el oído y todo, más bien... Es un proyecto, y ya lo digo, a largo plazo, tal vez dentro de unos 10 años haga mi primer video de violín. Bueno, y tal vez tenga más tiempo, ya dependiendo de cómo surjan las circunstancias, pero sí, de hecho, esto mismo, y me llama mucho la atención, y por eso es que me gusta tanto tu programa y tu proyecto. Y honestamente yo admiro mucho las cosas que haces, porque me gusta, me siento como muy...
¿cómo se dice? No relacionado, identificado, me siento identificado porque veo ese montón de cosas que haces. Son un montón de cosas, que el cosplay, que los diseños, que los dibujos, que hablar en la cámara, que el micrófono, que el diseño de audio del podcast, que publicarlo, que todo esto. Y de hecho, que tocar violín, que tocar batería, guitarra, eso hace que uno, y honestamente yo ni siquiera voy, yo digo, y se lo dije una vez a mi papá, el músico, que no le gustó escucharlo, porque para él la música es el 100% de su vida. Pero yo se lo dije, hey, para mí la música tal vez es un 40, 20, 25% de mi vida. Claro, claro. Pero, y ahí es donde uno empieza a amar las experiencias de todo. Aprender cosas nuevas, algo que yo creo mucho y es también parte de mi personalidad de marca, de Anzotes. Hey, el día que una persona deja de aprender es el día que básicamente ya puede acostarse y morir. Sí, exactamente. Para mí, porque honestamente aprender, y entre más uno aprende, te lo dije antes, entre más uno aprende, más se da cuenta que no sabe ni mierda, más se da cuenta que quiere aprender más y no sé si, no creo mucho en eso de humildad, pero más uno pone los pies en la tierra y acepta que no soy bueno en todo, que hay personas súper buenas en otras cosas y ahí es donde, esa es la etapa tal vez en la que está mi proyecto, que, y te lo digo, yo hago los diseños de mi música, hago la música, produzco, compongo, mezclo, masterizo, me grabo a mí mismo, hago los videos, los lyrics, todo lo que puedo hacer lo hago porque o soy yo o hay que pagar mucha plata a alguien más o tengo que conseguir a una tercera persona y tras de todo es difícil que todos estemos en la misma sintonía. Eso te iba a decir, man. Es algo que es mucho con el cosplay, que te enseña mucho cuando te haces tus cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando de que te das cuenta, y yo lo he dicho, bueno, en reiteradas ocasiones en podcast, y bueno, es una educación que siempre hay que darse porque eso entonces te pone, digamos, muy al tanto, te educa sobre lo que es el trabajo de otro tipo de las artes que esto involucra. Por ejemplo, esto abre mucho los ojos al cuidado con la fotografía, con el cuidado de confecciones de props, con cuidado de, digamos, hasta de costura. Es un traje, muchos dirán, pero no, es un traje donde vos querés que se vea como una imagen. Es un traje que no cualquiera costurera sabe hacer, tiene que adaptar patrones, tiene que entonces cuidar eso y eso que vos haces es también lo que yo también, digamos, he aprendido a hacer, no solo con el cosplay, sino también en adentrarme y en educarme en cómo, por ejemplo, se lleva a cabo un cómic, cómo se lleva a cabo una producción de este tipo, ¿verdad? Es una vaina que vos querés, digamos, porque, digamos, cuando vos me contabas de que vos le hacías toda esta fachada, le hacías toda esta presencia, todo este cuidado a tu música, a tu proyecto, me recordó inclusive a otros proyectos que pegaron bastante, que uno hasta cierto punto dice, mae, que tú anis porque me hago la plata, pero cuando te das cuenta que cuánto tengo que sacrificar para llegar a eso, me recordó un montón, no sé si llegaste a ver tal vez el documental de la vida de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. No he visto ningún documental, sí he escuchado muchas cosas, he leído varias de ella. Ese documental lo vi hace años en History Channel, un compa hasta lo grabó en VHS y todo, imagínate. Pero ese documental es lindísimo porque, por ejemplo, ella no la pasó para nada bien y se mandó a pista con su trabajo de Harry Potter. Y ella fue muy enfática en cómo fue ese tortuoso camino cuando ya sí le aceptaron el libro. Porque estamos hablando de que los libros tienen muchos, pero unos protocolos absurdísimos de que si está bien, si el libro propone tal personaje, mira, no, yo decido, usted no decide cómo se pone la portada de la imagen, usted no decide cómo se ilustran los personajes. Cuando el libro es enfático en que el pinche enano tiene un rayo de cicatriz en la frente, anteojos redondos y un uniforme de escuela. Le hicieron unas portadas súper absurdísimas en las primeras ediciones, ella peleaba para que, me explico, es una cuestión que se educó mucho cuando empezó a pegar en internet el manga y el anime porque digamos, empezamos a ver historias que ya, digamos, donde ya empezaba a ser enfático el hecho de que una historia tiene un inicio y un final. De que sí, el personaje tiene su ciclo. Tal vez no solo el personaje, sino la historia que está llevando a cabo. Entonces,
se está viendo, se vio eso en contraste a telenovelas, a películas, a otras series, y inclusive eso vigorizó mucho el trabajo de las series. Y también cuando haces mucho trabajo tipo amateur. Se empezó a conocer mucho, por ejemplo, que en Japón había mucho manga aficionado. Hay ferias donde hay gente, donde los mismos japoneses llegan y plagan eso. Mae, son eventos, mae, no son como los de acá. En Japón no hay eventos ñoños. O sea, sí los hay, pero son para ir a comprar cosas. O sea, son filas de horas que usted hace, y eso sigue ahora, al día de hoy. Usted no va a tomar fotos de cosplay. Y si usted va a tomar fotos de cosplay es porque hay modelos contratadas o hay chavalas posicionadas que hacen cosplay, que le van y le hacen, y esos son números para sus redes o para sus producciones. Entonces ya, y fuera de eso, si sos man, si sos un hombre, ¿verdad? Lo que haces es fila, porque entonces te vas a comprar, no sé, un trabajo aficionado de una madre que ya seguís por internet o ya ves en unas tiendas. Entonces eso sentó en Europa, sentó en varios lados de Latinoamérica, cuando ya empezó digamos, a compartirse más el trabajo del manga en internet, que entonces tenés que cuidar cómo se va a ver tu propiedad, cómo se van a ver tus ideas, cómo entonces, como yo dicto, cómo se llama de principio a fin, cómo van a ser las portadas, qué impresión van a dar y qué giros van a dar. Hay mucha gente que se mandó, de hecho, inclusive en el campo del fanfiction, porque sentían esa espina de que no, esta historia yo la escribiría de esta forma, le hago de esta forma, y empiezan con prueba y error. De ahí salieron bastantes trabajos, curiosamente. Eso que vos estás diciendo, eso por dicha se está, digamos, por la misma autenticidad que vos estás diciendo, es una autenticidad por la que yo también abogo, que entonces cuando vos haces algo, que sea bien tuyo. Eso es lo que está pegando ahora, y esa es, digamos, la verdadera identidad para que algo, digamos, en las redes, entre toda esa bulla, como vos estás diciendo, pues pegue. Y, man, por lo mismo, el trabajo tuyo, ve que vacilón también por lo mismo. Yo no soy, tal vez, imagínate, yo lo dije, yo no escucho radio. Al día de hoy cuesta mucho que escuche radio. De hecho, ¿por qué? Porque, digamos, tiran unas corrientes, unas vainas que yo no suelo escuchar. Más ahora que ahora es más fácil un broadcast yourself en Spotify. Yo nada más pongo lo que yo escucho y de cuando en cuando busco qué hay nuevo. Porque siempre hay cosillas nuevas por dicha. Por dicha hay gente que todavía se manda y todo. Y siempre entonces ya uno puede expandir un criterio para decir, vamos a ver qué hay nuevo. Lo que me encantó también del trabajo tuyo, Andrés, no solo porque sos cercano, ¿verdad? Como ya explicamos en un principio, es el hecho de que vos trabajaste un tipo de música que yo no frecuento, pero que yo vi esa autenticidad, yo la sentí, a mí me gustó. Es una música que tiene su propia identidad, que yo con muchísimo gusto, porque por ejemplo, imagínate, yo vengo tal vez de unas generaciones donde tal vez había mucha gente que decía, mira, es que usted tiene que ser bien, usted es generación 80, entonces, ¿verdad? Me tacha, y más que uno tiene mechas largas, chemas negras, una vaina así, entonces ya le tildan, Metallica, Pantera, los 4 bandas del trash, ¿verdad? ¿verdad? O lo más cholo ever, ¿verdad? Cuando yo también tengo esos playlists super variopintos, ¿verdad? O sea, yo puedo escuchar un opening super cute de anime que de verdad me cuadró un montón, como también puedo escuchar también un tanto de black metal sinfónico, una cosa así. Entonces, es esa vaina, ya por dicha, es la explosión de música de tal que entonces uno no teme a expandirse ese criterio. Con el tuyo, digamos, como te digo, eran, digamos, ritmos electrónicos. Yo, madre, qué matizado, madre, qué bonito. Porque normalmente tal vez uno busca una vibra tal vez muy diferente, pero yo digo, no, me voy a permitir escuchar esto, me voy a permitir escuchar esto otro. Y con la pieza que yo hice clic montones con vos, que fue GM, como yo te lo dije, man, de verdad, ahí fue cuando me demostraste que, o sea, vos, man, en esa pieza vos contaste una historia que yo te la he contado. O sea, yo llegué y aquí lo voy a contar, lo vamos a compartir en este podcast. Yo tuve que sentarme a contarle lo que yo imaginé, cada parte de cada canción,
cómo las iba acomodando. O sea, yo imaginé un full video musical con esas producciones a miras a una película. O sea, estamos hablando de ese tipo de videos, Michael Jackson, ese tipo de, bueno, de producciones que uno vio en MTV, ¿verdad? En su tiempo. Y que por dicha ahorita hay videos súper rayados y súper loquísimos. Y bueno, con las influencias que hay ahora, inclusive con muchos brands de ropa y clothing que hay ahorita, que se están moviendo mucho ahora. O sea, yo empecé a acomodar todo, me explico. Así es la música de este colega que están viendo, como ustedes lo ven. O sea, yo digo que la música tiene una mira como electrónica, pero ustedes lo ven que mete guitarra, ven que sabe meter otros tipos de voces. Como entonces ya pueden escuchar, de hecho, poniendo música más suya. Vamos a empezar en orden. Y ahí está, entonces. Vamos a ver si se escucha, nada más de un momentito. Si es que estoy cuidando porque también como no tengo Spotify, ¿verdad? Sin anuncios también me salen unos anuncios tan... Si no lo puedes poner en YouTube también. Sea más sencillo. O SoundCloud, que es gratis, le puedo pasar el link. La verdad mejor en YouTube, que sí lo tengo sin anuncios. Vamos a aprovechar esto, pero sí, Andrés, de verdad, todo eso que me estás contando es un viaje que es un viaje no solo único, es un viaje por el que estamos yendo, tal vez muchos buscando, tal vez, o sea, es un tema denso, el asunto de la atención, ¿verdad? Es un tema de cuidado, el hecho de que uno diga, quiero ser yo mismo, pero también quiero que la gente sepa que yo soy yo mismo, quiero compartirles eso. Y bueno, cuando yo he estado en esta vaina, bueno, con el cosplay he expandido mi criterio en esos aspectos de muchas formas. Siempre lo hago a cada rato, por lo mismo, por el nivel de entrega que esto lleva y el amor que se tiene. Y bueno, y hace poquito hice un podcast con respecto a lo que inclusive implica salud, hábitos que no se respetan o cosillas así. Me he dado cuenta que el cosplay se mantiene a pesar de toda la toxicidad y todo eso por la gran batalla que se libra contra la ansiedad, la que yo llamaba la batalla contra uno mismo, donde entonces uno se supera. O sea, cuando uno lleva un evento, un cosplay, un evento, o lo llega y hasta cierto punto lo lleva a una sesión de fotos y le hace esto, es una realización, es una derrota a esa ansiedad que le pone un montón de incógnitas a uno mismo. Y entonces es un camino que entonces por eso cuando yo logré como cruzar esas palabras, entonces vos me describís eso y por eso yo digo, eso explica lo que yo te escuché en las canciones, man, demasiado. O sea, ya de hecho ya voy poniéndolo, no, claro, man, demasiado. Anzote. Mira, no es este. Es esta la ventana. Yo estaba poniendo la ventana que no era. Ya se iba a poner a matizar el hombre ahí con una... No, es que, bueno, la vez pasada te conté que cuando me pongo ansioso, literalmente la guitarra o cualquier instrumento es lo que ya. De hecho, ojalá que me dejaran a mí usar la guitarra en cualquier entrevista que me hagan en algún momento. No, hombre, claro. Ve, es lo que yo digo, man. Por ejemplo, si vos sentís que en algún momento que estamos hablando y vos estás como... Hijo de puña, me tiró el... Tengo que ver si hay una lista para que las corra de una vez. Ah, no tienes lista. No, pero... No, todavía no la he hecho. Tengo que hacerla. Si no... Vamos con Who I Am. Ahí entonces ahí por dicha las va tirando y ahí yo las voy acomodando, no se preocupen. Si se oye muy alto, más alto que... Bueno, sí te escuchas bien, no hay problema. Ok. No, para nada, qué super éxito. Y tú ya te sabes el orden entonces de las canciones que ven. Más o menos ahí. Y si no hay nada más mixeo a ver qué pongo, ¿verdad? No sé si ya notaste, pero puedes poner las canciones de The Lead, GM, Don't Leave y Ungrateful en una playlist y todas se conectan una con la otra. Ah, pocha. No, sí, eso sí, ya lo sabía. Sí, eso sí, yo lo he escuchado, man, entonces sí. Ahora es para que se den una idea, de verdad. Vean, son canciones que uno dice, mira, es que la produjeron en Alemania, la hicieron en... verdad, en estos lados de Europa donde tienen unas notas así alternativas de chivas, de hecho.
Me da una risa porque tal vez donde yo empecé a tener un poquillo más de criterio ese tipo de música fue gracias a un restaurante al que yo iba en la California, que ya no está más tristemente. Y que, lástima porque, por ejemplo, yo en un lugar de estos como que yo a mí me encantaba, o sea, era de comida asiática y todo, pero ponían música así chivísima, se matizaba el bar, se matizaba el restaurante, y era una vaina, yo escucho esta vara así, no hombre, súper éxito. Uy, más en un Halloween, qué barbaridad. Pero no, Andrés, man, como les digo, vean las canciones, el trabajo como él se está mandando, como él está ahí incursionando ahorita y todo esto, él se está mandando contra el mundo, literal, está queriendo tener esa autenticidad, tener esa vibra, y es, como vuelvo a decir, es una lucha contra uno mismo, es una lucha contra eso que uno dice, no man, no me van a admitir esto, no me van a pensar en esto. Los hurdles, por ejemplo, que vos estabas llevando cuando dijiste que querías ver una producción tica. Ahora, man, es lo mejor de todo porque, o sea, no puede ser un mejor timing porque está pasando en varios lados. Donde yo sentía un obstáculo, un muro enorme. Y de hecho, volviendo al tema de los libros, cuando yo mencioné a J.K. Rowling, es por ejemplo acá en Costa Rica, cuando en el campo de la literatura, man, estamos hablando de que eran siempre tal vez relatos compilados o algún profesor de la universidad que se le ocurría imprimir algo, una vaina así. Y cuando empezó todo esto del internet, empezó todo esto del anime, pero también del cine, era Harry Potter, Lord of the Rings, ese auge, y empezamos con C.S. Lewis, con las Crónicas de Narnia y un montón de otros trabajos. El cine entonces empezó a jugar con la fantasía. A mí la fantasía me ha encantado desde, verdad, de chamaco también. O sea, yo he visto películas también que apenas tenían esas producciones jaladas, verdad, de la plata y presupuesto que tenían, y de una inventiva que uno tenía que ver cómo así. Cuando ya uno haces cosplay y haces props, entonces o sea, el amor que tenés por eso se afianza un montón, y eso creció en eventos ñoños, creció en fotografías de trabajos de fantasía y cosplay mismo, verdad. Y ahora, man, es absurdo porque, por ejemplo, ahora ya en Costa Rica se está viendo ese tipo de literatura. Me encanta que ahorita ya las librerías se estén incentivando porque, o sea, ¿qué te digo? Lord of the Rings, Harry Potter y este tipo de películas, entonces ya empiezan a decir, y uno empieza a preguntarse, hay gente que seguro ha tenido propuestas de fantasía, pero se la ha tenido que quedar guardadas porque no hay ninguna editorial que les da pelota, no hay ninguna gente que les diga, no man, eso no vende, haga algo nacional, haga algo tico. ¿Qué quiere? Que le cuente una versión novelizada del Cadejos, una versión de, no sé, de la cegua con no sé cuántos amantes. Te cuento una cuando yo estaba en el cole nos dieron el permiso de ir a una convención de Microsoft de compañías de videojuegos y de personas que estaban ofreciendo. Y me dio risa porque hubo una persona, y esto es donde yo digo, hey, qué grande que es el mundo y qué grande que son las personas grandes. Uh-huh. Nos presentaron al presidente, al CEO de América Latina de Microsoft, y estaba dándole dinero a ciertos negocios para que hicieran ciertas cosas. Sí. Y bueno, uno en esa época es uno de mis mejores amigos, se llama David. Él siempre ha querido hacer un videojuego. Yo siempre he querido apoyar un videojuego en música. Y fuimos. Y nosotros tenemos estas ideas que lo que estás mencionando, que fantasía, que muy abiertas. Escucha mi música no es música lo que uno esperaría de algún tico, por lo menos. Sí, no. Y esa es mi idea, y en realidad no sé si en realidad yo estoy buscando salir del molde porque esto en realidad sale solo, pero ya no tener ese miedo a, ay, ¿qué van a decir de mis canciones? Ay, es que esto no pega, esto no funciona, el rock es muy pesado, que esto es de... Esa canción, New Day, la que estamos escuchando, tiene una parte pop muy melódica y una parte rock muy a lo Rage Against the Machines, y esas son cosas que yo digo, ¿quién va a aceptar esto? Y también en esa época fuimos y un muchacho se subió y dijo, yo quiero hacer una compañía de videojuegos, y el CEO de la compañía se quedó así como, ok, y él dijo, pero quiero que sean juegos más reales, quiero que sea como, vea, tengo una idea, por ejemplo, quiero que sigamos la historia de un hijo de un señor que tiene Alzheimer y que se está muriendo de cáncer. Ok, dijo eso, y todos nos quedamos como, lame, oh my god,
¿qué es eso? El CEO de Microsoft Latinoamérica se plantó y le dijo, ya, no digas nada más. Y ahí yo dije, hey, pobre este muchacho, porque yo no sé si tal vez él tenía ideas más grandes que esas, pero se las frenaron tanto que para impresionar a su abuelo, mamá, gente en Costa Rica, no sé, hizo una historia tan sin gracia para que la gente le gustara. Tal vez en su núcleo familiar a esa persona le dijeron, o sus amigos, hey, ya buenísima, que, ay, a mí me gustaría, así, no sé, tal vez están acostumbrados a consumir la Rosa de Guadalupe. Hay un público para eso, pero el CEO de la compañía se quedó como, what the fuck, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces yo dije, ay, pobrecito, porque yo no sé qué tanto le jalaron las mechas para que llegara a un punto en el que hicieron una historia tan sin gracia, o tal vez él es un sin gracia, no sé. No quiero hablar mal de nadie, pero es que las cosas como son. Uno habla sin pelos en la lengua. Ajá, y claro. honestamente, ¿a quién le gustaría meterse en un videojuego para vivir la historia más deprimente del planeta y que no me saca de la realidad? Porque para mí la música, el arte, los juegos, las películas, los libros, todo nos abren un mundo diferente, nos llevan a otro mundo. Eso es lo que yo quiero con mi música. Yo quiero que en mi música te imagines las ideas que quieras, que le des el significado que quieras a mi canción. Eso es lo que quiero. Entonces, y me gusta mucho, y más bien, bueno, ojalá ya podamos hablarnos más de esto. Me gustaría que tal vez te haga un request de aquí a un año, ver en dónde estamos. Y vea, hoy que estamos 2 de octubre, lo podemos hacer tal vez el 1 de octubre del otro año, no sé. Hablémonos y vemos qué pasa, qué ha pasado con todo. Tal vez estemos en otro lado. Y podemos hacer un podcast pronto porque quiero hablarlo mucho, me gusta mucho ese tema de cómo nos están cortando las alas a los creativos y cómo el internet nos está dando el poder de conseguir nuestro propio público para poder hacer lo que queremos. Eso es otro tema densísimo, man. Es otro tema que sí voy a atacar. Ahora, por supuesto, man, o sea, las veces que quieras proponer temas, las veces que quieras decir esto, por ese enfoque que tenemos, son más que bienvenidos, porque ahora se está reflejando, man, se está reflejando, y por eso me estoy acercando a esos mercados por lo mismo. Te conté de la literatura, ahorita aquí se está dando una cultura lindísima de los juegos de mesa, donde ya, bueno, las plataformas de crowdfunding están reflejando eso, de que, con crowdfunding también se han realizado trabajos musicales. El Patreon se originó, la plataforma esta, para apoyar músicos y proyectos musicales y para tener más acercamiento más a la gente que gusta de ese trabajo. Entonces, también me explico, man, entonces estoy viendo, me estoy acercando a eso para ver entonces perspectivas, cómo entonces uno no tiene por qué, digamos, desagobiar, o sea, digamos, quitarse una venda de los ojos para decir que sí hay gente que le gusta mi trabajo, hay gente con la que puedo compartir y puedo hacer cuanto me dé la gana sin estresarme, ¿verdad? Digamos, porque hay un miedo que, por ejemplo, fijo, vos lo has tenido, yo lo he tenido también en el momento en que uno llega a creer a tal nivel en su trabajo, en todo lo que uno ha hecho, que uno diga, pero cuando esto llegue a tantos números, a tan grandes, estaré listo. O sea, es la ansiedad. Hace unos días un muchacho que la verdad ya le tengo bastante aprecio, me estaba diciendo lo mismo, hey, tienes que prepararte para eso, porque ahí es donde muchos artistas se pierden. Y tal vez ni siquiera hay que darle tanta bola, porque son números, sí, son personas, está bien. Pero mientras que tú sigas disfrutando lo que haces, porque honestamente eso es algo que, de hecho, yo ahorita estoy también ayudando a mover artistas en TikTok y en redes, porque ya eso es lo que quería dedicarme. Sí, claro. Pero lo primero que yo les digo a todos es, antes de empezar, no quiero que pienses en los likes, no quiero que pienses en los seguidores. Van a venir, las estrategias funcionan para algo, son básicamente guías ABC que uno tiene que seguir y son probadas. Es como cuando le dices a un doctor, me vas a curar, y el doctor te abre el estómago y te cura, no sé. Hay un proceso para todo, igual para las redes sociales, no es tan subjetivo. Todos tendemos a pensar en que es como la lotería, pero no, hay una fórmula. Entonces, a todo esto yo les digo a todos ellos, antes de que entremos, quiero que te concentres en que lo que vamos a hacer sean 3 videos en TikTok por día, sea lo que sea la estrategia. No te olvides de hacerlo porque es divertido. No te olvides de hacerlo porque te gusta. Man. No te olvides de hacerlo. Entonces, tal vez es por ahí donde uno ataca esa ansiedad. Hey, no pasa nada si son 10,000 personas, si son 5,000, si son 5, si son 3, si son 70,000 likes. No importa. Lo que sí es acordarte de que todo esto
el arte es para todo esto, para curarme a mí mismo, para poder expresarme, para romper barreras, para ser feliz, para divertirme. Para, si en algún momento estoy triste, depresivo, enojado, lo dejo en una canción y lo saco de mi sistema y tal vez alguien más va a poder utilizar ese arte para emocionarse. Pero bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo. No, hombre. A mí me gustaría quedarme más rato hablando de todas esas cosas, me emociona mucho. En lo absoluto te agradezco de verdad, Andrés, porque vean, como ustedes acaban de constatar, oigan, y por lo cual me encanta el formato del podcast. Es un formato que de hecho llevo desde que empecé toda esta nota con muchos de mis amigos más queridos. Me he dado cuenta que se arma, o sea, la tertulia se da y eso es una vaina. Y ante todo, yo estaba comentando en un post, de hecho, que ante todo es también lo que se comparte, es una conversación, pero también la misma vibra. El hecho de que la gente que está en ese podcast la está pasando bien, la estás pasando bien, de hecho, ¿cómo te sentís? ¿Cómo has estado? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo ha estado? No, a mí esto me gusta mucho, es como un espacio para, no sé, ser uno. Sí. Y eso, como dije antes, hace un segundo, lo importante es que te diviertas, que lo disfrutes, que vivas. Entonces, no, más bien, Esteban, muchas gracias. Definitivamente agradezco mucho que me hayas invitado y que me dieras el espacio de hablar. También muchas gracias. Para mí es increíble, y te lo digo desde el fondo de mi corazón, que a alguien le guste tanto mi arte. Me fascina que a la gente le guste mi arte. Me siento apoyado. Me siento como cuando uno se raspaba y la mamá lo abrazaba a uno. Así, ese sentimiento de gracias. Entonces, no, más bien nos estamos hablando. Ajá, voy compartiendo la página de YouTube y de ahí pueden encontrar... Puedes compartir mi sitio web porque tengo que ser honesto, lo actualicé hace 2 días. Hace 2 días. Y entonces... está muy bueno, está muy muy bonito y sí, estoy feliz de que haya quedado así. Más bien, te invito a que lo revises. Sí. Tengo una página de catálogo y todo, y ahí están las canciones con fun facts, lyrics. Por ejemplo, en YouTube estoy viendo que, por ejemplo, aquí tenés, por ejemplo, que Facebook, que SoundCloud, que Spotify y bueno, el official site ya lo voy a poner entonces a escribir acá. Pero también en YouTube lo pueden ver, no hay quite, tienen de dónde poder escucharlo matizado sin ningún problema. Voy a compartirlo en el chat solo un momentito para que entonces lo puedan chequear. Una vez más, sí, te agradezco, ya sabes que sos más que bienvenido, más de estos temas, porque mira, como yo te dije, son cosas a las que le he dado seguimiento. Y bueno, muchos no creían que por yo abarcar cosplay y todo esto, yo no iba a abarcar música, y en lo absoluto. Nada más denme en chance, porque sí hay mucha gente tal vez de música que también quiero de verdad profundizar, y todo esto y así todo. Y de verdad, Andrés, sí, yo sé que ya tenés criaturita nueva, ya tenés, bueno, le estás poniendo, sos hombre ocupado, yo puedo entenderlo, pero son más que bienvenidos. Espero en otro chance cuando digamos, man, quiero que hablemos esto, quiero que digamos esto, o en algún momento yo digo, cuadremos. Las puertas están abiertas. Definitivamente. Bueno, Esteban, nos vemos y gracias a todos los que nos estuvieron compartiendo, todos los que estuvieron viniendo, son más que bienvenidos. Vean, de verdad, chequen las redes, chequen las piezas del man, porque de verdad son súper matizadas. Escúchenlas cuando tal vez estén solos con ustedes mismos también en la madrugada, por favor, de verdad. Gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias a todos también por venir. Génesis, que ahí estuvo viendo todo. Gracias, sí, claro. Te amo. Y bueno, nos hablamos. De verdad, todos nos estamos viendo, que me les vaya muy súper bien. Chao, chao.